Bienvenidos a Extraordinariamente, el podcast donde transformamos vidas a través de la sanación emocional. Aquí encontrarás reflexiones profundas, herramientas prácticas y tips poderosos para liberarte de las heridas del pasado y así construir la vida que mereces. Prepárate para un viaje de autoconocimiento y transformación. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te vuelve a poner exactamente en el mismo lugar? Cambian las personas, cambia el trabajo, cambia la ciudad, cambia la pareja, pero el resultado siempre parece ser el mismo. Dicen que la vida da muchas vueltas. Durante muchos años yo pensé que esa frase significaba simplemente que un día podías estar arriba y al siguiente abajo, que lo estable podía dejar de serlo y que lo difícil también podía terminar. Pero un día descubrí que la vida sí da muchas vueltas, solo que muchas de esas vueltas son en círculo y seguimos caminando, convencidos de que estamos avanzando, cuando en realidad estamos repitiendo la misma historia con distintos personajes. Eso fue uno de los descubrimientos más impactantes de toda mi vida. Y hoy quiero compartirlo contigo. Durante muchos años acompañé a miles de personas en sus procesos terapéuticos. Y una frase salía constantemente de mi boca. Les decía: deja de decir así soy yo, tú no eres así. Eso que llamas personalidad muchas veces son máscaras, armaduras y mecanismos de supervivencia que aprendiste cuando eras niño. Y lo repetía una y otra vez. Y era cierto, pero había algo que yo todavía no había visto. Mientras ayudaba a otros a quitarse sus máscaras, yo seguía usando las mías. Seguía creyendo que ciertos comportamientos eran parte de mi personalidad. Seguía justificando emociones, seguía normalizando hábitos, seguía atrapado en ciclos que parecían no tener explicación. Y entonces comprendí algo que cambió por completo mi manera de entender al ser humano. Muchas veces no repetimos porque queremos, repetimos porque hay programas que siguen activos dentro de nosotros, programas que ni siquiera recordamos haber instalado. Aquí fue donde todo empezó a tener sentido. Todos nacemos dentro de un sistema familiar. Antes de aprender a hablar, antes de aprender a caminar, antes incluso de ser conscientes de quiénes somos, ya estamos absorbiendo información. No solamente aprendemos observando, también heredamos formas de reaccionar, creencias, miedos, maneras de relacionarnos y formas de interpretar la vida. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Ellos no son los culpables. Ellos también recibieron una historia y sus padres recibieron otra, y así generación tras generación. Muchas personas creen que únicamente le damos el color de los ojos o la estatura, pero la experiencia clínica y numerosos estudios sobre trauma intergeneracional muestran que las experiencias familiares pueden influir profundamente en la forma en que vivimos, sentimos y nos relacionamos. Esto no significa que nuestro destino esté escrito, sino que podemos cargar con patrones aprendidos y que es posible identificar y transformarlos. Por eso puedes descubrir que reaccionas con un miedo que nunca entendiste, o con una culpa permanente, o con una necesidad exagerada de controlar todo, o con una sensación de no ser suficiente. Y quizás llevas décadas intentando cambiar únicamente el comportamiento. Pero si nunca sanas el origen, el comportamiento siempre encontrará la manera de regresar. Es como cortar las ramas de un árbol. Durante unos días parece que desapareció, pero mientras la raíz siga viva, el árbol volverá a crecer. Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder en mi propia vida.
empecé a mirar hacia atrás, no para culpar, sino para comprender. Comencé a reconocer las historias de mi padre, las historias de mi madre, sus dolores, sus silencios, sus pérdidas, sus creencias, sus lealtades invisibles. Y poco a poco entendí que muchas decisiones que yo creía completamente mías, en realidad estaban influenciadas por una historia mucho más antigua. Cuando empiezas a sanar esas raíces, algo extraordinario sucede. No cambias quién eres, recuperas quién siempre fuiste, porque debajo del miedo hay libertad, debajo de las máscaras hay autenticidad, debajo del dolor hay una versión de ti que ha esperado durante años ser descubierta. Y esa es la verdadera transformación. No convertirte en alguien diferente, sino dejar de cargar aquello que nunca te perteneció. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Y si aquello que llevas años llamando mi carácter solo fuera una estrategia de supervivencia? ¿Y si esa ansiedad no hubiera nacido contigo? ¿Y si ese miedo al abandono, esa culpa, esa necesidad de demostrar, esa dificultad para amar, no fueran realmente tuyos? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir creyendo que así eres? Porque mientras sigas defendiendo tus patrones, ellos seguirán dirigiendo tu vida. Pero el día que decidas cuestionarlos, ese día comenzará tu verdadera libertad. La verdadera transformación empieza cuando dejas de preguntar ¿qué está mal conmigo? Y comienzas a preguntar ¿de dónde viene esto que llevo dentro? Ahí comienza el cambio. Si este episodio resonó contigo, si mientras escuchabas sentiste que algo hizo clic dentro de ti, no lo ignores. Tal vez hoy no llegaste aquí por casualidad. Quiero invitarte a dar el primer paso. Escribe la palabra transformar aquí en los comentarios. Quiero saber que este mensaje llegó hasta ti. Y después envíame un mensaje directo. Con mucho gusto agendaremos una llamada de exploración, donde podremos conversar sobre tu historia, identificar esos patrones que quizá llevas años repitiendo y explorar cómo iniciar un proceso de transformación profunda. Recuerda esto, no estás condenado a repetir la historia que heredaste. Puedes honrar a tu familia sin cargar con su dolor. Puedes agradecer el pasado sin vivir atrapado en él. Y puedes construir una vida que por primera vez realmente te pertenezca. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Extraordinariamente. Recuerda, cada paso que das hacia tu sanación es un regalo para ti y para quienes te rodean. Si este contenido resonó contigo, compártelo y sigue el podcast para más herramientas de transformación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.